A esta hora vamos a establecer contacto en Nueva York con Javier Elaje, él es director jurídico de Human Rights Foundation. Señor Elaje, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en el informativo, bienvenido. Muchas gracias a usted por la invitación, buenas noches a toda su audiencia en América Latina. Javier, las deportaciones masivas de colombianos que estamos viendo en Venezuela, ¿constituyen una violación a los derechos humanos? Sin duda, las acciones que ha llevado a cabo desde hace ya más de una semana el gobierno de Venezuela constituyen violaciones graves de derechos humanos de la población extranjera, de la población colombiana que habita ese territorio, esa parte del territorio venezolano, esa parte fronteriza. A nosotros nos parece, o sea, los estados no es lo que nos parece. Según el derecho internacional general, los estados tienen la potestad de decidir qué hacer con personas, es decir, de expulsar, de deportar a personas que se encuentran, que han entrado al territorio, personas extranjeras que han entrado al territorio nacional o que se mantienen en ese territorio nacional en violación de alguna norma. Ellos tienen la potestad de deportar a esas personas. Sin embargo, esas acciones que pueden hacer todos los estados en el mundo, los 193 estados que se sientan en las Naciones Unidas tienen esa potestad. Sin embargo, deben realizar cualquier tipo de deportación, de expulsión, de proceso judicial contra esas personas extranjeras debe ser realizado en estricto respeto de los derechos fundamentales de esas personas y específicamente en respeto a los tratados de derechos humanos que protegen derechos básicos como el derecho al debido proceso que debe seguirse en cualquier trámite de deportación y finalmente el derecho a proteger la integridad física de las personas, ¿no? En cualquier situación donde estas personas extranjeras, en este caso colombianos dentro del territorio venezolano, tienen ya sea su vida, su libertad o su propiedad en peligro, esto debe ser tratado con todas las garantías del debido proceso. No hemos visto, según todos los reportes y las imágenes que se ven saliendo desde el estado de Táchira, ahí en Venezuela, específicamente en la zona fronteriza, lo que vemos es una acción de éxodo masivo de personas que están huyendo en temor a represalias que aparentemente son de orden de amenazas de que estas personas van a ser tomadas presas de manera masiva, bajo argumentos muy generales de que todos son contrabandistas, de que todos están perjudicando de alguna manera a Venezuela y que por tanto se los está sacando de manera masiva. No solamente se ve eso, que hay un éxodo masivo, una deportación masiva, violatoria del derecho internacional, sino también que las personas que dejan sus bienes atrás, estos bienes son luego destruidos, ¿no? Que las casas se las marca masivamente con la letra D de demolición y vienen después tractores bulldozers del gobierno venezolano a tumbar esa casa. Eso claramente constituyen violaciones graves de los derechos humanos de todas esas personas. Ahora, señor Elaje, cuando el gobierno venezolano generaliza y califica a todas estas personas como delincuentes, como paramilitares, como contrabandistas, ¿cómo queda el régimen de Maduro frente al derecho internacional? Mire, como dije, todas estas acciones constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, específicamente del sistema interamericano de derechos humanos, específicamente de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención Interamericana contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todas obligaciones internacionales que vinculan a Venezuela. Debo aclarar que si bien Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos hace un par de años, precisamente para tratar de desmarcarse de sus obligaciones en materia de derechos humanos y poder abusar los derechos humanos de su propia población de manera sistemática e impune. Si bien hicieron eso, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre no puede ser denunciada, de manera que sigue vinculando a Venezuela internacionalmente, y la Convención Interamericana que mencioné contra la tortura también aplica a Venezuela,
ya que la ratificó en el año 91. Entonces, por más que quiera desmarcarse, sigue Venezuela siendo un Estado obligado a cumplir con estos tratados internacionales. Lastimosamente, sin embargo, debe dejarse claro y es evidente, digamos, yo creo a la audiencia que nos está escuchando, es evidente que Venezuela ya no es un Estado democrático. Hace ya muchos años que Venezuela se ha convertido en lo que se llama un régimen autoritario competitivo. Está en la línea ya de dejar de ser un régimen autoritario competitivo a convertirse en un régimen autoritario completo, donde ya no hay ningún viso de oposición, donde ya no hay un solo medio de comunicación independiente. Ya ahora en Venezuela no hay un solo medio de comunicación masivo independiente que critique de manera abierta al gobierno porque han sido cerrados. Entonces ya Venezuela está al límite de convertirse en lo que en las ciencias políticas se conoce como una dictadura propiamente dicha. Está en ese borde. Ya no hay un nivel de libertad de expresión propio de un sistema democrático y por tanto todo el proceso político venezolano ya no es el de una democracia. Y lo que estamos viendo lastimosamente es la manera en que los gobiernos autoritarios actúan. Esta es una consecuencia de que América Latina ha hecho la vista gorda ante la erosión democrática en Venezuela, y ahora que Venezuela es casi una dictadura, estamos viendo las consecuencias de cómo actúan los dictadores, de cómo actúan los gobiernos autoritarios. Señor Elaje, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver las imágenes de las casas marcadas por las autoridades bolivarianas para ser revisadas o derrumbadas. Hablamos de las casas de los colombianos que vivían en territorio venezolano. ¿Qué le recuerda esto y cuál es su opinión sobre esa situación que se vive en la frontera colombo-venezolana? No recuerdo en la historia contemporánea latinoamericana que un gobierno actúe de manera tan desaforada y tan abiertamente abusiva en relación a una población extranjera. Imagínense, sería un escándalo impresionante si la alto nivel de población paraguaya que hay en la frontera con el Brasil, por ejemplo, de Paraguay y Brasil, o altos niveles de población boliviana que hay en Argentina, por ejemplo, si agarrara un gobierno y de pronto dijera, aquí se van todos los paraguayos de Brasil, todos los bolivianos de Argentina, y mandara a la policía y ya nomás a marcar casa. Eso es impresionante. No ha habido en la historia, no conozco yo al menos en la historia contemporánea latinoamericana que un gobierno haya actuado de esa manera. No me sorprende que el gobierno que está actuando de esa manera sea el gobierno venezolano, y lo mismo ahora vemos como el gobierno autoritario de Venezuela no la piensa dos veces para básicamente eliminar a un pueblo, a una población fronteriza que es normal que sea mayoritariamente extranjera. En toda América Latina, en cualquier pueblo fronterizo hay mucho contrabando, hay mucha gente que vive ahí, que tiene sus comercios legítimamente, hay un universo de personas que nacen, crecen, se reproducen y mueren en ese lugar, y que son seres humanos y que deberían tener todas las garantías de parte de los gobiernos de los estados, de los gobiernos de los territorios donde están. Es decir, que los colombianos, por más que estén en la frontera, por más que tuvieran papeles irregulares, algunos de ellos tienen todo el derecho de que Venezuela los trate con dignidad y que se les cumpla, se les proteja todos sus derechos fundamentales, ¿no? Considerando esta naturaleza de una población fronteriza, ¿puede un presidente tomar la decisión unilateralmente de cerrar la frontera de su país sin consultar, sin notificar previamente organismos internacionales como la ONU o la OEA? Mire, específicamente lo que se tiene que notificar, lo que sí se tiene que notificar según el derecho internacional, específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos, y es una cláusula de protección de los derechos fundamentales es que se ha establecido que cuando se declaren estados de excepción, cuando cualquier gobierno declare un estado de excepción en una zona dentro de su territorio, que no necesariamente sea fronteriza, pero en cualquier zona de su territorio, debe informar a la OEA en sí. Esta es una disposición que se adoptó con la finalidad de tratar de
elevar los costos de cualquier acción autoritaria. Como en los años 70, prácticamente América Latina se la pasó en estado de excepción durante 10 años, donde se mataba, se torturaba, se desaparecía personas bajo la excusa de que se había declarado el estado de sitio, el estado de excepción, estado de emergencia. Para evitar eso es que se ha establecido la obligación de que los estados que vayan a declarar estados de excepción notifiquen a la OEA. Sin embargo, en este caso Venezuela ha hecho caso omiso de esa obligación y la está violando abiertamente, ¿no? Y no nos sorprende, lastimosamente, porque es parte de un comportamiento coherente del gobierno venezolano con su actitud autoritaria. Eso es lo grave. Lo grave es que Venezuela no está sorprendiendo a nadie con estas acciones. Venezuela está actuando como actúa, como viene actuando hace 7, 8 años con su propia población, y ahora el gobierno colombiano y la población colombiana, nada, no le queda otra que espantarse por algo que ahora ven que les ocurre a sus compatriotas, pero que le viene ocurriendo al pueblo venezolano desde hace 10 años, ¿no? Gracias a Javier Elaje, él es director jurídico de Human Rights Foundation, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Muy amable, Javier. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación y estamos a sus órdenes como siempre.